Vamos a empezar el video de esta tarde, de esta noche, y quiero compartirles con ustedes una palabra muy importante del Midrash acerca del conocimiento que nosotros debemos tener, y más que conocimiento, el compromiso que debemos tener para con el conocimiento. Primero aprendimos cómo fue transmitida la Torá desde Moisés y fue recibida por Dios en el Sinaí. El Midrash procura mostrar que no basta con oír la Torá, sino que hay que aprenderla, y para ello hay que estudiarla, no menos de 4 veces. El aprendizaje no es trabajo de manera de repetición, sino de internalización. Es lo que los sabios de Israel dijeron: da vueltas en ella y da vueltas en ella, que todo está en ella. Rabí Akiva acentúa el verbo lamer, enseñar produciendo aprendizaje. Enseñar produciendo aprendizaje. Y yo creo que ahí viene una tarea de parte del pastor o del maestro, que enseñe de una manera en que ustedes sean yo los esfuerce a ustedes a que piensen, a que razonen, a que hablen, y no que vengan aquí y yo hable y ustedes ahí callados recibiendo y vuelven y se van. No, hay que hacerlo de manera como los verdaderos hebreos enseñan la Torá. Porque tenemos otro verbo en Deuteronomio 6:7 que es shanen, repetir, pero que a su vez alude a afilar, a abusar el sentido y el entendimiento. O sea que repetimos es para afilar el entendimiento. No basta con oír o repetir, hay que aprender. ¿Y qué significa aprender? Tener algo bien, valga la expresión, digerido, bien organizado en el sistema de comprensión, algo que esté ordenado en tu boca. Sin ordenamiento no hay conocimiento, propiamente dicho, sino mera acumulación de datos. Ordenado, estructurado. Por eso tiene que estar esta frase clara en tu mente: ordena en tu boca. Cuando nosotros hablamos, nosotros nos damos cuenta en la forma que expresamos las ideas bíblicas y nosotros estamos entendiendo. Anoche en Broward me pasó lo mismo que acá. Empezamos a desarrollar la tarea que habíamos dejado, recuerdan la semana pasada, de leer los versículos en el concepto Pechat. Recuerden que estamos estudiando el Pardés en el concepto Pechat, para que lograran identificar qué era lenguaje simbólico, qué era lenguaje figurado, qué era lenguaje alegórico, qué era lenguaje oculto. Sin necesidad de cambiar lo literal, simplemente leo lo literal y digo, no, espérate, que esto es un lenguaje, simplemente para aprender a identificar. Y noté que al principio, pues todos perdidos, pero al final el más perdido empezó a entender. ¿Por qué? Porque la Biblia es un juego de palabras. ¿Y cómo se desarrolla este juego? ¿O cómo se gana este juego? Jugándolo. Hay que tirar palabras, hay que leer. Y si nos toca leer el mismo versículo 30 veces se lea hasta que se afile el conocimiento y yo empiece a encontrar lo implícito del mensaje, lo que está ahí escondido, que no sale a la claridad. Ese es el objetivo. Entonces, nosotros hoy empezamos con el remés. El remés normalmente aparece en la mayoría de la literatura de estudio hebreo con Z, remés. ¿Alguien me puede colaborar y decir si se acuerda qué es el concepto remés de acuerdo a la clase anterior? Y aquí está el micrófono porque necesitamos que los hermanos que nos ven por video también, de a uno, no se mate, de a uno. Alguien que le haya entendido qué es el remés. En el micrófono, amada hermana, porque estamos saliendo en Rusia. Lo que se lee en sentido alegórico. Dale un momentico que te van a dar y dale carita a la cámara. Lo que se lee en sentido alegórico o de parábolas. Es todo lo que nosotros leemos que le tenemos que sacar lo alegórico, lo metafórico o el símil. O sea, ya nos vamos a meter en el segundo nivel de profundidad bíblica. Ya vamos a nadar debajo del agua.
El pechat es nadar por encima del agua, a lo perrito. Sí, con el cuello levantado. Hoy vamos a empezar a sumergirnos y a nadar con snorkel, ¿ok? Vamos a empezar a mirar cosas de abajo. Quédese con el micrófono y se lo pasamos ahorita. Pásale el micrófono que tiene una pregunta, hermana. Véalo aquí. Pastor, esa definición de remix solo aplica para lo que es el estudio natural. Sí, no, es que el sistema Pardes fue diseñado por el rabinato hebreo, por decirlo así, como la forma de ellos estudiar. Lo que en griego se conoce como hermenéutica, o sea, la forma de estudiar pasajes de lo que sea, especialmente pues de carácter religioso. Ese tipo de hermenéutica en hebreo se conoce como el Pardes, la huerta. Eso es una forma en que los hebreos estudian la Torah, ¿ok? Eso solamente le pertenece a ellos. Ahora, le damos gran validez al concepto porque toda la historia del conocimiento hebreo radica en ese sistema de análisis bíblico, el Pardes. Siempre lo han estudiado de esa manera. Entonces, la semana pasada simplemente tuvimos el concepto general de lo que era el remés. Hoy vamos a trabajar esta palabrita. Cuando nosotros necesitamos sacar el símil, es la figura literaria en que una cosa, acción o relación se representa como semejante a otra cosa, no similar, empleando la palabra como, así y semejante. ¿Qué palabras identifican el texto como de característica símil en el remés? La palabra como, así y semejante. Esas tres palabras a nosotros nos dan una idea clara acerca del concepto símil. Esta es la más fácil de identificar, la más fácil de identificar. Vamos a mirar varios ejemplos y necesito que tengan sus Biblias en la mano. Se pueden pasar el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? Entonces empiezas tú con el primer versículo, que es Mateo 11:16. Luego se lo pasas a la hermana Ligia con Mateo 13:24. Luego se lo pasan al esposo con Mateo 13:31. Luego se lo pasan a Ariel con Mateo 13:13. 13:33. Pero aquí hay pasajes largos. Espera un momento. No. 11:16. No, es que esto lo están separando mal acá. Ok, volvemos. ¿Cuál te tocó a ti? Mateo 11:16. 13:24. 13:31. 13:33. 13:44 al 47. Del 44 al 47. El hermano Miguel 13:52. La hermana Lina 25:1 en Mateo todavía, 25:1. El hermano Joel, Lucas 6:48. La hermana Valentina, Lucas 13:18. La mami, Efesios 5:27. Y la hermana Claudia, Santiago 1:6. Entonces comencemos, Dianita. Mateo 11:16 dice: ¿Con quién compararé a esta raza? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritando a sus amigos. Son semejantes. Entonces ya
cuando yo estoy empezando a buscar una significancia profunda como estudiante de Torah, sé que voy a utilizar el sistema de símil porque la palabra semejante me está dando a entender que voy a buscar esa semejanza. ¿Cuáles son esas semejanzas? Eso lo veremos más adelante. 13:24 dice, les presentó otra comparación diciendo, el reino del cielo es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo? Entonces hay que luego ir a buscar cómo es que los sembradores trabajan, de qué manera, y ahí es donde vamos a encontrar la riqueza de la información del pasaje. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Tiene que ver mucho con la palabra que parábola. Las parábolas aquí juegan un papel muy importante. Sigamos, hermano Ariel. Les dijo otra parábola. El reino del cielo. El versículo, por favor. Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino del cielo es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Es como, muy bien. La hermana Blanca Miriam. Mateo 13, 44, 47 dice, en el reino del cielo es como un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que busca perlas finas, y cuando encontró una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino del cielo es como una red que echaron en el mar junto toda clase de peces. ¿Cómo? El cómo, ahí está clarito que tenemos que ver el concepto comparativo. Mateo 13:52. Él les dijo, por esto todo escriba instruido en el reino del cielo es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Es como, muy bien. Mateo 25:1. Entonces el reino del cielo será como 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Muy bien. Lucas 6:48. Lucas 6:48. Semejante es el hombre que al edificar una casa cava y hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Ahí está la palabra semejante, dando la claridad del concepto de símil en la parábola. 13:18. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? ¿Sigo el 19? Sí. Sigo el 19. Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Vuélvelo a leer. Vamos a mirar una cosita ahí. ¿El 19 o el No, el del principio, el que realmente tocaba, el 18. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Si ustedes notan en la forma de sintaxis de esa frase, ¿Le parece a? exacto, no dice ni cómo, ni así, ni semejante, pero utiliza una frase larga que la hace parte de este tipo de propósito. ¿Con qué la ha de comparar? Está diciendo cómo, así, semejante, pero está haciendo ya como que sí, está explicando lo que es el remés. Esta frase está explicando lo que es el remés. Esto lo tenés que comparar con aquello. Exacto. Entonces cuando viene la parábola, que aquí viene lo tremendo, la parábola de Lázaro y el hombre rico, ¿con qué
qué lo vas a comparar? Compara eso. Es para que lo compares, no para que saques la doctrina que es que así es el infierno. Porque con esa parábola acaban de ajustar el infierno. Así funciona, ese es el infierno. No, es una parábola y hay que saberla comparar. Y de esa parábola se ha hecho la doctrina del infierno. Y esto nosotros no podemos cometer ese error. Importante ese punto. Efesios 5:27, hermana Alexandra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una comparación. Sí. Semejante. ¿Cómo? Semejante. Semejante. Así como. Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. Entonces hay una versión que dice es como o es semejante a una ola. Son las palabras que me permiten identificar a mí que yo tengo que ir a un nivel de interpretación y yo no puedo tomar ese texto literal. No puedo. Sino que tengo que ir a descubrir el cómo, el así, la semejanza que hay con. Miremos este ejemplo en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Descendía como paloma. El concepto como simplemente me está dando a mí un comparativo de diferentes características. Podía ser el sonido del aleteo, pero se ha tomado de forma literal. Ese como se ha convertido en el símbolo de la paz, la bendita palomita, y en el logotipo del espíritu de santidad. Entonces, si sabemos que el espíritu de santidad o el Ruach HaKodesh es Yahei Bajei, estamos comparando a Yahei Bajei con una palomita y estamos rompiendo un principio. Dice, ¿con qué me compararéis a mí? O el que dice Hechos 17:29. Léame Hechos 17:29, lo delicado que es nosotros comparar a Dios con un animalito. ¿29? 17:29. Por lo tanto, si somos linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación humana. Nosotros no podemos comparar, si somos linaje de Dios, no podemos comparar a Dios con nada, menos con un animalito. Salgámonos de esa situación, porque la palabra nos dice, no debemos comparar. ¿Dónde está el símil? En este caso que acabamos de leer, que no fue el Ruach HaKodesh que descendió del cielo en forma de paloma, sino que descendió como. Aquí lo que el escritor nos está diciendo es que el Ruach HaKodesh descendió, y la expresión aquí no es la paloma, sino el acto del Ruach de descender sobre Yeshua como desciende una paloma. Pero no era una paloma. Como Hasatán. Hasatán no es un león. Está como un león rugiente, con hambre, esperando a quien devorar, pero él no es un león. Entonces, es entender el concepto de símil, que cuando yo entiendo ese concepto, automáticamente el que ha aprendido a discernir el pardés y los niveles de interpretación sabe que no puede tomar eso de forma literal.
Cuando usted aprende eso, de que las cosas que vienen bajo la perspectiva profética para indagar y nos dan esas palabras es para darle interpretación. Cuando usted aprende a pensar así, inclusive cuando sueña, usted ya sabe que tiene que buscar interpretación. Pastor, tan preocupado porque yo soñé que Ariel lo cogía un carro. Empecemos a orar, que lo va a coger un carro. Interpretación. Hay que interpretar el sueño. Recuerde lo que hemos aprendido en la interpretación de los sueños que viene del Talmud. La interpretación va detrás de los labios. Es preferible decir eso, se va a ganar un carro. Es preferible porque la interpretación va detrás de, aunque la interpretación que hizo el hermano es pésima, pero es preferible. Es preferible. Esa va a decir negativa, que cuando alguien le sueño se lo cuenta al hermano dice que se van a dar la lotería. Bueno, eso está bien, eso está bien. Eso se llama manipulación de la interpretación, pero bueno, al menos digo algo bueno. Ok, entonces entendimos el concepto del símil. Ok, ahora vamos a estudiar el concepto metafórico. La metáfora es la figura que indica la semejanza entre dos cosas similares, declarando que una cosa es la otra. Ok, entonces en la metáfora es idéntica al concepto símil, pero esta tiene una connotación directa. Es más específica porque compara a X, la compara con Y. Dos cosas son comparadas. O sea, ya no se toma la perspectiva general, sino que hace la comparación específica de esto con aquello. ¿Ok? En los anteriores que leímos hay algunas que entran como metáfora específica. Ejemplo, vámonos para Mateo 5:14 en sus Biblias, porque de pronto en alguna versión no sale tan claro, pero normalmente Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué está comparando directamente? ¿Quién me lo puede decir la comparación directa? Los talmidim, los discípulos, no todos son la luz del mundo, solo los discípulos y la luz. Ustedes diciendo que son solo ellos. ¿Ah? Porque le estaba hablando solamente a ellos. Aquí en este pasaje solamente le está hablando a sus discípulos, no es para todos los seguidores. Discípulos. El concepto discipular es muy importante. Siempre que se maneja el concepto discípulo o discípulos, tiene que haber un concepto de mentoreo. Dime. Yo sé un poquito lo que es discípulo, las características que tiene un discípulo, pero... Micrófono para el hermano. Si alguien es discípulo, también es luz. ¿Ah? Nosotros somos luz también, ¿no? Claro, no, todos. O sea, lo que pasa es que hay que entender con claridad. Hace el comentario. Decía que yo sé un poquito lo que es el discipulado y qué características tiene el discípulo, y entendía, o pues en mi final entiendo que somos luz, y a donde llegamos somos luz, y que no solamente los discípulos son luz, que ahí les estaba hablando a ellos. Pero... yo me refiero al concepto discípulos de Yeshua. Aquí en este caso le estaba hablando a los 12 o a los 70, pero eran discípulos. No, nosotros hoy también somos discípulos. Nosotros seguimos enseñando, también somos luz. Pero no es lo mismo usted enfrentarse a esta luz que enfrentarse a esta. Somos luz, pero hay diferentes grados de luz.
Y depende de qué, del grado de compromiso que el talmidín tenga con lo que está siguiendo. Ahí sí tenemos que ser claros en eso. Pero nosotros hoy, claro, lógico, somos talmidín, somos seguidores, somos discípulos del Mesías. Juan 15:1. Aquí hay una bien buena. A ver si alguien se atreve a pasar aquí al frente. Y vieron cómo yo le di el valor a la X y le di el valor a la Y, porque estamos haciendo una comparación directa. Entonces esta dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién viene acá y me pone quién es X y quién es Y? ¿Se entendió? Solo de a uno. Ah, no, pues yo quiero que venga, coja el marcador azul, me diga quién es X y quién es Y. No sé, de lo que usted haya entendido. Aquí lo que quiero es ver comprensión de lectura. Ejercicio de comprensión de lectura. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo Valentina? Porque es que yo no creo que la comparación es con el viñador, sino es con el Padre en sí. A ver, venga, explíquenos acá, venga. Eso se llama comprensiones. Recuerden que un versículo, un rabino lo ve desde 70 caras diferentes. Entonces necesitamos todas estas formas de pensar. A ver, explique usted ahí lo que va a decir. Porque es que aquí dice, A ver, ponga el micrófono ahí cerca de la boca. yo soy la vid verdadera. ¿Quién es el yo soy? ¿Me entiendes? No es que esto, yo creo que sí, porque yo soy la vid verdadera y mi padre. Entonces yo creo que la comparación no es no lo que es lo que está haciendo o los frutos que va a dar, sino la persona en sí. Porque Pero solucionan entonces. Si tú me estás diciendo así, quiero que me digas quién es X, quién es Y. pero ¿cuál era? Por eso es lo que estamos. La metáfora me está comparando a mí dos cosas. Que me está comparando de acuerdo a lo que tú entendiste. Me gusta el planteamiento suyo. Sí. Para mí esto es correcto, pero es parte. Para mi concepto, ahorita les digo por qué. ¿Ah? Bueno, usted ya tomó otra perspectiva, pero para mí faltaría más información ahí. O sea, se le puede sacar más información. Yo diría que la ex sería el padre, porque usualmente El padre. yo esa es mi interpretación, si no me Claro, no, es esas. que yo digo que es el padre, porque usualmente el padre, si está hablando de dar frutos, es un padre a un hijo, Ok. es un padre. Ok. ¿Y la Y entonces quién es? El yo soy. El yo soy. Ok, listo. No hay problema. Es que el hermano Joel quería participar, ¿cierto? Joel, venga a ver. ¿Qué opinión tiene usted? Tírese al agua. ¿Qué opinión ve usted con respecto? ¿Qué es lo que estamos comparando? Respecto a yo soy la vid verdadera, creo que es Cristo Jesús. Ok. Ya que sería la X o la cualquiera de la Ok, X. aquí está La vid verdadera el Mashiach, sería Cristo. Cristo Jesús. Y mi padre es el labrador, que es Dios. Entonces, ¿quién es la Y? Padre. El Padre. Es su opinión. ¿Alguien quiere aportar algo más? Dale, aporten. Yo tengo una idea, pero no sé cómo ponerla ahí. A ver, dígame, yo se la ayudo a poner. Yo soy la vid, que es el Mashiach, que es como que es una obra
y que esa obra la va a hacer el labrador. O sea, como que los dos son la misma cosa. Y se compara con la vid porque no quiero que prediquemos. Quiero que me diga quién es X y quién es Y, por decirlo así. La metáfora es directa en comparar una cosa con la otra. Pero si la misma, si son lo mismo, ¿cómo se puede comparar? Si son lo mismo, ok. Entonces, ¿cómo se pueden comparar? Entonces, como que el proceso de comparar no es entre el Mashiach y el Padre. La vi, sobre la vi. Claro, hermanos. La hermana aquí había puesto algo importante. Aquí hay dos efectos comparativos. Hay dos X y dos Y. ¿Por qué? Porque me está hablando de la vid como planta y de todo el terreno donde se siembra la vid. Y del ser. El viñedo, podríamos decirlo así. No, perdón, el que lo labra. La vid y el labrador. ¿Ok? Entonces, hay dos comparaciones: la vid con Mashiach y el labrador con Yahé Bajé. Esas son las dos comparaciones que están ahí. Habían dos comparaciones ahí metidas. O sea, lo que dijo Dianita estaba correcto, pero se quedó en la mitad. Faltaba otra, porque no podemos desestimar a la vid ni al labrador de la viña. ¿Sí o no? Usted quería decir eso, pero no tenía el orden. Usted estaba yéndose por eso. Yo lo que quería decir era como que el Mashiach iba a hacer la obra en el todo, lo que era el Padre haciéndolo a través de por eso que dice que es el labrador. Sí, no, lo que pasa es que ya estás como aplicándolo, estás en el derus. Solamente queremos aplicar remes. Él está aplicando ya no, quedémonos aquí, en el remes. ¿Cuáles los dos puntos que se están comparando? La vid se compara con el Mashiach y al labrador con Yahé Bajé, el Padre, por decirlo así. ¿Ok? Entonces quedamos claros lo que es el concepto metafórico, la comparación directa. ¿Podemos decir que un símil es una metáfora? No. Sí, claro. Simplemente que la metáfora es más directa, pero es comparar algo. Simplemente que el símil es muy general y me dice, ¿cómo? Así, semejante a. Pero la metáfora me pone dos perspectivas. Una parte y una contraparte me lo pone. ¿Ok? Vámonos para el concepto alegórico. La alegoría es la forma de hablar figuradamente. Hablar figuradamente. En sentido figurado. Muy bien, se está hablando en sentido figurado. Es la figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea abstracta valiéndose de formas humanas, animales u objetos cotidianos. Vuelvo a decir, la alegoría representa una idea abstracta. ¿Qué es una idea abstracta? Es algo que no se puede palpar, que es difícil de expresar, porque como no le tengo claridad a lo que estoy pensando, porque es muy abstracto. Vamos al ejemplo simple, el arte abstracto. Usted ve la figura, usted no sabe qué es eso. El artista sí le vio, dice que la figura. Ay, entonces uno ve la figura, ay sí, yo veo como, mira así el lado, mira, es que es como un pescado. Cada uno le ve, eso es abstracto. ¿Ok? Entonces, lo que hace la escritura, ¿qué es? Bajo esta figura literaria nos quiere representar eso que es abstracto bajo formas humanas, animales u objetos cotidianos. También es un estado
aledaño de su posición. Adagio, refrán, la máxima. Recuerda la palabra, me saliste con la máxima, la máxima. Ilustración, enigma o ficticio o proverbio. Todos los proverbios tienen que ver con conceptos alegóricos. Hay unos proverbios que usted no la entiende, son demasiado. No es literal. No. El proverbio hay que interpretarlo. El proverbio hay que sacarle información, tiene mucha información. Es como, ahorita cuando usted lea los proverbios, va a notar esos conceptos. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Corazón guardar mandamientos, ¿cómo hago yo eso literal, no? Y en el corazón, ¿cómo me guarda? No, pero es que este no es el corazón, es este. Ah, ¿ves? Entonces hay que saber definir eso. Juan 16, 25. Y tú me vas preparando, hermano mío, Juan 10, del 1 al 6. Juan 16, 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Bien interesante esto. ¿Cómo dice esa versión? ¿Qué versión es esa? La pechita. La pechita. Muy bueno que te quedas esa información ahí. Les he hablado estas cosas en figuras, pero la hora viene cuando no las hablaré en figura, sino que les mostraré lo referente al Padre claramente. En figura de lenguaje figurativo. Vamos a leer, hermano mío, coge el micrófono. Juan 10, del 1 al 6. En verdad les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conoce su voz. Pero al extraño jamás lo seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yahoshua les dijo esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Yeshua les dijo ¿esta qué? Hay versiones que dicen esta alegoría. Ahí sí se utiliza, pero si decimos la palabra comparación, de pronto no, pero ese es el objetivo. O sea, pero entonces el Señor era como maldadoso. ¿Es un ejemplo? No, sí. O sea, cuando se habla de forma alegórica es una forma de dar a entender algo más elevado, más profundo, más fuerte. Pero lo que quiero de pronto resaltar ahorita es por qué el Eterno, por qué el Mesías ponía la cosa tan difícil, para que no entendieran. Vamos a tener en cuenta lo que habló aquí el hermano acerca de el pastor, la puerta, el portero, las ovejas, el redil. Y vamos a leer en 2 de Samuel 12, del 1 al 4. Entonces Yahweh envió al profeta Natán a David, y al venir a él le dijo: en cierta ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y de bueyes, pero el pobre no tenía más que una corderita que había adquirido, la cual vivía junto a él y sus hijos,
Se alimentaba de su pan, bebía de su copa y se recostaba en su seno. La consideraba como una hija. Un viajero llegó ante el hombre rico, pero éste rehusó tomar alguna de sus bueyes y alguna de sus ovejas para preparar de comer al viajero que había llegado ante él. Y tomó la oveja de aquel pobre y preparó comida para el viajero que había venido a él. ¿A quién le hablaron en esa alegoría que ni la entendió? No, el rico, el profeta Natán le está hablando a alguien en esa alegoría. Utilizó una alegoría el profeta Natán para hablarle a cierta persona, pero la persona ni entendió. A David, muy bien. ¿Por qué le estaba diciendo esa alegoría a David? Le estaba hablando que un hombre rico que tenía muchas, Porque él acaba de hacer lo mismo. por lo que él le hizo a Urías al quitarle su única oveja, Betsabé. Estaba hablando en término alegórico y David ni bola, no entendió. No entendió que era él. No entendió que era él, pero sí dijo el resultado de lo que debía hacer, y era matarlo. Ese está en 2 de Samuel 12 del 1 al 4. Voy a leer Ezequiel 17 del 1 al 24. Me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, proponle una adivinanza. En algunas versiones dice un enigma, lenguaje figurado, alegoría. Y relátale una parábola a la casa de Israel. Di que así ha dicho Adonai Yahweh: una gran águila de grandes alas, largos miembros y llena de un plumaje de diversos colores, vino al Lebanón y tomó la copa del cedro, arrancó la punta de su renuevo, lo llevó a una tierra de mercaderes y la puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la semilla de la tierra un brote y lo puso en un campo fértil junto a aguas abundantes, como se planta un sauce. Luego creció y se hizo una vid de muchas ramas, aunque de baja altura, para dirigir sus ramas hacia el águila, de modo que sus raíces estuviesen debajo de ella. Así llegó a ser una vid y echó renuevos y extendió sus ramas. Pero surgió otra gran águila de grandes alas y denso plumaje, y aquella vid dirigió hacia ella sus raíces y extendió a ella sus ramas desde el terreno donde estaba plantada para que la regaran. En buen campo junto a muchas aguas estaba plantada para que echara ramaje y llevara fruto, a fin de que fuera una vid espléndida. Di que así ha dicho Adonai Yahweh: ¿prosperará? ¿Acaso el águila no arrancará sus raíces y echará a perder su fruto y se secará? Todos sus renuevos verdes se secarán. No será necesario un gran brazo ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Esta planta está plantada, pero prosperará. No se secará del todo cuando la toque el viento oriental. Sobre el mismo terreno donde creció se secará. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: dile a la raza rebelde: ¿no han entendido qué significan estas cosas? Di: el rey de Babel vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y lo llevó consigo a Babel. También tomó a uno de los descendientes reales e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. También se llevó a los poderosos del país, para que el reino fuera abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y lo mantuviera. Pero ese príncipe se rebeló contra él al enviar embajadores a Egipto, para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Prosperará?
¿Escapará el que hace estas cosas? ¿Podrá romper el convenio y quedar ileso? Por vida mía, que morirá en medio de Babel, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo convenio con él rompió, dice Adonai Yahweh. Cuando construyan terraplanes y edifiquen muros de asedio para destruir muchas vidas, el faraón no lo recorrerá en la batalla, a pesar del gran ejército y de la numerosa multitud. No escapará, pues menospreció el juramento para invalidar el convenio, porque después de haber dado la mano hizo todas estas cosas. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh: por vida mía, que traeré sobre su casa mi juramento que menospreció y mi convenio que quebrantó. Yo extenderé sobre él mi red y quedará apresado en mi trampa. Haré que lo traigan a Babel y allí entraré en juicio contra él por su rebelión contra mí. Todos sus fugitivos y todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos hacia todos los vientos, y sabrán que yo Yahweh he hablado. Está hablando de la alegoría, los primeros 10 versículos, y luego explica toda la alegoría con respecto a lo que el rey de Babilonia estaba haciendo en esa captura que hizo sobre Jerusalén y los habitantes de Jerusalén. Da la palabra alegórica, pero vamos a suponer que el versículo 11 el Eterno no le explica. Tienen que empezar a hacer su proceso alegórico, porque la palabra que dio es profética, hay que interpretarla. Esto nos enseña a nosotros que muchos pasajes bíblicos necesitan un nivel de interpretación, un entendimiento claro. Por eso es importante, cuando nosotros estudiamos la Escritura, conocer todo el contexto. Un ejemplo muy claro: cuando Pedro lo van a mandar a Jope, o está en Jope, y ve que baja un lienzo agarrado por las 4 esquinas y hay un poco de animales de toda clase ahí, y dice: mata y come, porque lo que yo he limpiado nadie se atreva a llamarlo inmundo. Cierre la Biblia, podemos comerciarlo. ¿Ya? Esa es la interpretación de hoy. Eso está, si no estoy mal, en Hechos capítulo 10 o 11, cuando la conversión de Cornelio, el 10, conversión de Cornelio. Entonces ahí, en la conversión de Cornelio, que era un gentil, y que el contexto tiene que ver con que Pedro, por ser judío, no podía entrar a casas de gentiles, le está diciendo el Eterno: yo ya, a través de mi sangre, los limpié a los gentiles, ve y predícales mi palabra. No, ya podemos conversar. Por eso, porque hay que leer todo el contexto, porque Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, dice: ahora entiendo que los gentiles fueron limpiados, o sea, ya podemos venir donde ellos. Pero no, hoy en día es la fácil. Podemos comer cerdo, entonces ¿por qué no come también perro, gato, cucaracha, si ya todo está limpio? Entonces es no tener la conciencia de manejar el lenguaje figurado de la forma correcta, y por eso es importante nosotros aprender a identificar todos estos conceptos. Gálatas 4:24: hay pues en estas cosas una alegoría de los 2 pactos, uno que procede del monte Sinaí, que engendra para esclavitud, la cual es Agar. Este también se pega más bueno. De esto, la alegoría que se hace hoy en día es tremenda para decir que la Torá es esclavitud. ¿Por qué? Gálatas 4:24 dice: hay pues en estas cosas una alegoría de los 2 pactos, uno que procede del monte Sinaí, que engendra para esclavitud, la cual es Agar. Ahí la alegoría es que la Torá es esclavitud. Ya, la rápida. En Jueces 14, 12, 14 y 18 encontramos otro enigma. Jueces
como también en Eclesiastés 9, 14 y 15. Jueces 14, del 12 al 18. Y en Eclesiastés 9, del 14 al 15, es otro enigma. Sí. Jueces 14. Jueces 14 del 12 al 18. 9, 14 y 15. Una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y llega contra ella un gran rey, y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio. Y en ella se halla un hombre pobre pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Imagínate, solamente le dejan esa información. ¿Cuántas interpretaciones le podemos dar a ese enigma? Le voy a dejar esa tarea. Eclesiastés 9, 14 y 15. Dentro de 8 días que nos reunamos con la ayuda del Eterno, el que haga la tarea. 9, 14 y 15. ¿Qué información nos puede traer acerca de este enigma? ¿Qué descubren ustedes? Porque es lenguaje figurado, lenguaje alegórico. Muy bueno que cuando haga la tarea, con honestidad nos diga cuáles fueron las fuentes de consulta. ¿De dónde usted, o sea, si usted primero intentó solo con la Biblia? Porque yo sé que terminan en Rabino Google. Sí, entonces, pero primero hagan el esfuerzo ustedes. Voy a leer el contexto, antes y después. Voy a utilizar alguno de estos modelos y voy a ver con qué me están comparando esto, y voy a la Torá, porque la Torá siempre, el Pentateuco, me va a dar a mi referencia profética a las cosas. Ya si usted muere en el intento, Rabino Google. ¿Ah? ¿Sabes que sí? Porque hay gente que ni la tarea la hace. Entonces yo le doy mérito que al menos vaya y investigue. Es un mérito. Pero al menos que hagan la tarea. Pastor, yo no quise entrar a Rabino Google por nada, no entendí nada, pero mire, yo digo, puede haber alguno que gane. Yo no entré a Rabino Google, lo que saqué lo saqué por esto y esto. Dije, no, pastor, yo le busqué por todo lado y me tapé para Rabino Google. Pero que al menos hagan la tarea. Otra que tenemos está en Jueces 9, del 7 al 15, donde implícitamente se habla del anticristo en el versículo 15. ¿Qué es implícitamente? Escondido. Algo implícito en el texto es algo escondido. Jueces 9 del 7 al 15. Eso también está bien para el mar. Sí, pero el que más me voy a enfocar es en el 9, 14, 15. Le hacen el de Jueces 9 del 7 al 15 también para que practiquen. Cada vez que encontramos una alegoría en una narración bíblica, estamos ante el método del remés rabínico. La regla principal para la interpretación de las alegorías es que se debe de averiguar el enlace de ellas, considerando cuidadosamente el texto y los pasajes paralelos, para determinar luego cuál es su enseñanza central. Todas las demás verdades se deben de interpretar de acuerdo a esa verdad. Recuerde el significado alegórico. Recuerde que el significado alegórico no anula ¿qué? Lo literal, muy bien. Lo alegórico, el resultado alegórico no puede anular el pechat, no lo puede anular, porque si anula el pechat, usted hizo una mala alegoría. El remés no anula el pechat, lo literal. Pastor, tampoco lo siguen entonces. ¿Cómo? Tampoco lo siguen. No, nada de esto.
Nada de lo que usted interprete como símil, como metáfora, como alegoría, como lenguaje figurado, inclusive cuando usted descubre un enigma en lenguaje secreto, que usted diga, ah, ya encontré la respuesta, esa respuesta anula el pechat, su respuesta está en la escritura. Yo digo es que ninguno de los tres anula lo literal. No, por eso, nada puede anular lo literal siempre debe permanecer, siempre. Eso es lo más importante en la escritura. Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros hemos aprendido que sí podemos garantizar que el pechat está bueno? ¿Qué parte de la escritura podemos asegurar que el pechat no se cambia? El Tanakh. En el Brit Hadashah nosotros no podemos asegurar eso, porque no existen originales. No existen originales. Entonces es delicado tomar una decisión radical con respecto a las cosas que están en el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah es comentario de las profecías, es comentario profético de lo que se cumplió. Pero ¿cómo no vamos a confiar en lo que Yahweh permitió que saliera? La palabra de él en el Por eso te digo yo, ¿hasta dónde permitió? Ejemplo. Ah, sí, el Talmud fue permitido como escritura hebraica. Pero no está en la palabra. ¿Ah? No está en la palabra. Sí, pero es que, por ejemplo, hay cosas en la palabra que nosotros no tenemos la certeza y la seguridad que fueron hechas por Dios de esa manera. Por eso, por decir algo, si yo cojo dos versiones y yo veo que los dos versículos no coinciden en esas dos versiones, entonces ¿a quién le echo la culpa? No, no se trata de echar la culpa, sino del sentido común. O sea, por eso. Cojamos dos versículos que en dos versiones está equívoca. O a Mateo, cualquiera de Mateo está... O Juan 1.1, que sabemos que es bien variable en algunas versiones y cambian. ¿Ah? Primera de Génesis. No, Génesis no, porque Génesis es Tanakh. No, Génesis no hay problema porque sí tenemos originales. Pero la palabra no está como está en el original. Sí, o sea, a lo que yo me refiero es que lo que está escrito en el Tanakh existen rollos originales de la escritura en hebreo. Por eso yo me puedo ir al pechat del Tanakh y confiar plenamente en el pechat del Tanakh. Yo no puedo confiar plenamente en el pechat del nuevo pacto, porque todos saben que originales no existen. Y los originales que dicen que existen fue griego. Ahí ya rompe el Pardes, porque el Pardes no fue diseñado para búsqueda griega. Entonces todo eso hay que simplemente tenerlo en cuenta para nosotros poder tener claridad cuando o sea, no ponerle sentimiento al estudio bíblico. Es escudriñar, estudiar como un científico. Espera un momentico que estas palabras aquí no coinciden por esto y esto. Entonces cuando dijo en Timoteo, toda escritura fue inspirada por Dios. ¿Cuál toda? Estaba hablando del viejo pacto. Tanakh. Pero hoy a nosotros nos dicen que toda, hasta revelaciones. Pero si tú conoces el antiguo pacto, vas a ser parte de él, te comparas. Claro, por eso es importante yo conocer completamente el Tanakh. El Brit Hadashah, no, si yo conozco a plenitud del Tanakh, claro, todo lo que yo leo acá delicadamente, yo me doy cuenta que tiene base escritural aquí. Pero no me enseñan a estudiar el Tanakh, el antiguo pacto, no. Eso no, eso es historia, eso ya no se usa. Eso. Entonces aquí yo voy, no, esto es así, sí, esto es así, sí, no puedo. Tiene que haber este principio. Claro, no. Y todo lo que se comenta acá es de aquí. O sea, todo esto que se habló es lo que se estaba contando aquí, lo que se estaba esperando de aquí, lo que se está diciendo de aquí. Puede ser, aunque el Talmud tiene una especificación directa a hacer alajá de ciertas cosas. No, aquí vemos como, por ejemplo, los evangelios son una biografía del Mesías, son diferentes. Entonces el Mesías dijo, por tanto, si yo soy el mayor entre ustedes y yo les lavo los pies,
haced esto vosotros también con los otros. Y Lucas lo dice de otra forma. Y Marcos lo dice de otra forma. Pero es perspectiva. Exacto. Entonces, si son perspectivas, no hay pechada. En cambio, aquí no hay perspectivas. Lo que dijo el Señor se escribió. Pero no encuentro también la traducción, que también puede Por pasar. eso, las traducciones. Pero si las traducciones pasaron en el Nuevo Testamento, no puede pasar, o en el Nuevo Pacto, no puede pasar también en la Torá. No, porque es que yo no me estoy refiriendo a las traducciones de la Torá. Estoy refiriéndome a los rollos, que el de la Torá es de 304.805 caracteres. Punto. Original. Ellos ya saben hasta cuántos caracteres hay. Así de pesado es el mensaje del Tanakh y de firme, de serio. Hermana. Con referencia a los evangelistas que escribieron sobre Jesús, también la clase de personas que escribieron esos evangelios. Exacto, todo eso se tiene que analizar acá y no volvernos muy sentimentales con el nuevo pacto. El nuevo pacto es precioso y perfecto porque simplemente nos da la referencia de que todo esto se cumplió. Pero entender que esto es comentarios elevados que confirmaron todo esto, pero no hay certeza todavía de información veraz que diga, no, esto sí fue lo que se dijo por primera vez, aquí está escrito y tenemos el manuscrito. Entonces, ¿no hay desconfiar de los discípulos sino de la traducción? Eso, no, de los discípulos no estamos desconfiando, estamos desconfiando de las traducciones que se hicieron. Pero el nuevo pacto también fue en hebreo o sobre El nuevo pacto, de acuerdo a los estudiosos, el 97% fue en hebreo, pero no aparece un solo documento en hebreo. Por lo menos el libro de hebreo. Pues, por lo menos eso. Carta a los hebreos en griego. No puede ser. Pastor, y el libro ese que dice el Código Real, traducción directa del hebreo al español. No, ojo con el Código Real. El Código Real, eso fue un manuscrito empezado a trabajar desde hace como 18, 15 años por un maestro de Torá, que me reservo el nombre, y ese Código Real es delicado. Concepto del Código Real, yo no estoy de acuerdo con la información que está ahí, y menos con el gestor de ese documento, no estoy de acuerdo con él. Entonces, para nosotros esa información está vetada. Si usted se quiere meter ahí y darle valor a eso, usted lo debe estudiar, es más bien para ver lo que se cambió ahí en ese documento. Como cuando nos metemos en la Biblia en los testigos de Jehová, para ver qué fue lo que cambiaron ellos adrede, y a ellos no les interesa. Porque lo primero que se le prohíbe a un testigo de Jehová es que vaya y lea en otras Biblias. Ellos no aceptan leer en otra Biblia, sino en la de ellos. Entonces ellos no tienen otro marco de referencia donde estudiar. Nosotros debemos escudriñarlo todo. Pero vamos, que nos estamos metiendo en política. La regla principal para la interpretación de las alegorías es que se debe averiguar el alcance de ellas considerando cuidadosamente el texto y los pasajes paralelos para determinar luego cuál es su enseñanza central. Todas las demás verdades se deben de interpretar de acuerdo con esa verdad. Recuerde el significado alegórico que no puede anular el pechá, o sea, el significado literal de la narración. La alegoría, en esencia, es una metáfora extendida. A través de toda la Biblia encontramos muchas alegorías, ya que este era un medio rabínico de enseñar, tal cual como lo dice Proverbios 1:6. Sistema rabínico de enseñanza. Proverbios 1:6. Para entender proverbios y parábolas, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea que era adrede. Era adrede que lo hacían difícil. ¿Para qué? Para que el estudiante tuviera que pensar. Para que tuviese la emoción de indagar, de investigar. Pero no quedándose con una sola versión, sino yendo a diferentes versiones a investigar. Bueno, si yo me remito al tiempo en que fue dicha esta palabra de Proverbios, está hablando cómo era que los rabinos le enseñaban a sus discípulos. O sea, Exacto, yo creo que en aquel tiempo había muchos
No, en ese tiempo había rollo de Torá y en hebreo, punto. Muchas veces tenemos grupo que tenemos traducciones. Nosotros sí, dependiendo de la Biblia que tengamos. Salmo 78:2, porque he aquí que abriré mi boca en parábolas y declararé proverbios de la antigüedad. Esa es una forma muy normal de ver los documentos bíblicos de manera figurativa, de manera alegórica. La palabra enigma en hebreo es yidah, que quiere decir dicho anudado que necesita ser soltado para hallar su solución. La palabra enigma es la palabra jidá. ¿Qué significa la palabra jidá? Dicho anudado que necesita ser soltado para hallar su solución. Dicho anudado, de nudos. Dicho anudado que necesita ser soltado para hallar su solución. Coja una cinta y escriba cualquier frase ahí y luego hágale nudos. Dígale, ¿qué dice aquí? Se tiene que primero soltar los nudos para ver qué dice. Simple. Hay que soltar los nudos y se dan cuenta cuál es la frase que está ahí. De Salomón se dijo que compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. Está escrito en 1 de Reyes 4:32. También antes de este texto, en el 31, habla de Efán, el oriental, Gemán, Calcol y Dardá, hijos de Mahó. Segunda tarea. La primera es Eclesiastés 9, del 4 al 15, y le voy a poner una bien difícil. ¿Ah? No, es el pastor Germán. No yo. Ahora, ¿por qué es importante la tarea que van a hacer hoy? Esta que van a hacer para empezar la tercera regla del par de Senderaz. Van a ir por toda esta escritura buscando los conceptos de símil, metáfora y alegóricos, ¿ok? Y buscando así como, bueno, la X es fulano. Esto, identificando para que nos demos cuenta dentro de 8 días otra teología rara. No voy a decir de qué. Apenas me empiezan a leer, ¡ay, esto es lo del! No es eso. Léanlo con esta información como lo entendieron hoy. Sí, todo lo que usted encuentre ahí relacionado con otra cosa y sacar información. No importa si no definen quién es o qué es, pero no se basen a lo que les enseñaron. Ojo, porque nosotros nos enseñaron algo de ese pasaje. Está en Ezequiel 28, del 1 al 19. Ezequiel 28, del 1 al 19. Eso es lo que tienen que ver. Sí, pastor, esa es la profecía de esto. No, ese no me merece una profecía, hombre. Ezequiel 28, del 1 al 19. Esa es la tarea. Entonces, amados hermanos, quedamos listos para la próxima semana. Solucionar esas dos tareas aquí, entre todos nosotros, y nos remitimos a estudiar el Deraz, el tercer nivel de interpretación rabínica. No. La tarea es Eclesiastés 9, 14 y 15 y Ezequiel 28, del 1 al 19. Ponerlo aquí con rojito, la tarea. Tarea y tarea. Bendito el Eterno. Ok. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo, por bendecirnos hoy, pudiendo compartir su conocimiento.
celestial y glorioso, te damos las gracias en esta noche. Bendecimos ese nombre que ha sido engrandecido desde la eternidad y será engrandecido hasta la eternidad. Te damos gracias por permitirnos ser parte de las cortes celestiales que proclaman, que exaltan, que alaban y glorifican ese nombre precioso y perfecto. Yahweh, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Elohim poderoso de Israel. Bendícenos, Padre de la gloria, con tu Ruach HaKodesh, que cada palabra que hoy hemos compartido, mi Dios, podamos tener la claridad a través de la tarea, la meditación, Padre, el pensamiento, la lectura de tu escritura, el compromiso verdadero que tenemos con ella, de ser edificados y levantados como verdaderos faros de luz, que nosotros podamos ser instrumentos en tu mano, Padre, para lograr esos propósitos allá afuera, de enseñar con veracidad y con autoridad la verdad de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, en el nombre de la don Yeshua HaMashiach, no sin antes, Padre, pedirte por la sanidad y la restauración de todos nuestros hermanos que en este momento están padeciendo cualquier tipo de situación adversa en el área física. Padre, derrama un manto de sanidad sobre cada uno de ellos, haz milagros en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de la don Yeshua HaMashiach. Oro por cada varón de este ministerio, Padre de la gloria, para que nunca pierda el enfoque sacerdotal al que tú lo has llamado, Padre, en el nombre de Yeshua. Permítenos levantarnos, Padre de la gloria, como ese remanente de levitas que necesita este tiempo, que necesita esta generación, Padre, para poder dar testimonio de lo que somos y de lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Padre. Nosotros queremos ser diligentes con la palabra de la verdad, queremos ser diligentes con el mandamiento. Bendícenos y prospéranos en todas las áreas para nosotros poder dar buen testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias te damos en esta hora, gracias por el derramamiento precioso de la sangre de Yeshua en el madero, para que hoy tengamos salvación y vida eterna, para que podamos dar testimonio de las cosas grandes y poderosas que tú has establecido para nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, bendice a cada hermano conectado en la red, bendice a cada hermano que recibe esta información a través de los videos de YouTube, y cada persona, Padre, que está buscando el conocimiento tuyo, llévalo a los niveles de entendimiento, madurez, crecimiento y compromiso, Padre, para que demos testimonio allá afuera de las cosas grandes y maravillosas que tu Ruach y tu palabra hacen en nuestras vidas. En el nombre poderoso de la don Yeshua HaMashiach, amén y amén. Hermanos, se les bendice grandemente. Gracias por habernos acompañado en esta noche y los invitamos a un rico y delicioso cafecito.